Buenas, soy Álvaro G, como ha dicho Rubén, y cuando me propuso Rubén lo de hablar en el primer meetup de Spark, me dijo, habla un poco de los orígenes, de la historia de Spark, tal. Entonces dije, joder, digo, lo primero que se me vino a la cabeza, digo, podría empezar contando todos los papers que ha habido de Google, desde MapReduce, hablando de Pregel, Dremel y demás, y cómo a todo ha convergido, converge, mejor dicho, a la tecnología Spark, y cómo a todo converge hacia el último paper de Berkeley de RDD. Pero dije, esto va a ser un rollo de pestiño de charla, voy a empezar a dar coñazos de cosas de temas de arquitectura y demás y diferencias sutiles, así que yo creo que lo mejor y lo más fácil para que entendamos todo, la ventaja que tiene Spark dentro de este ecosistema es como dentro del equipo de Stratio lo descubrimos, ¿vale? Dentro de Stratio éramos bastantes expertos en temas de Big Data, llevamos bastantes proyectos en Hadoop y demás, pero se había creado todo dentro del grupo un poquito de animadversión a Hadoop. Decíamos, esto es un rollo, esto funciona fatal. Hay veces que empezamos a tener problemas de que va bastante lento, empieza a ir las cosas no todo lo rápido que queramos. Tenemos que montar un pifostio cada vez que tenemos que montar una arquitectura, hay que montar HDFS, hay que montar Hadoop. Además empezamos a notar que es un sistema como un poquito viejo. En el fondo, lo de viejo viene a cuento, es decir, es un sistema que evoluciona un paper de 2004 y... joder, han pasado 10 años, coño. Es que las decisiones arquitectónicas que se toman al principio no son las mismas que se pueden tomar ahora. En ese momento empezamos a buscar información sobre otros sistemas, a buscar información de otras oportunidades. Empezamos a ver Impala. Intentamos montarlo por nuestra cuenta sin tener que pagar a Cloudera y vemos que es imposible. Empezamos a ver Drill. Intentamos compilarlo durante una semana y dijimos, esto no hay forma, ¿eh? Esto está muy verde, esto está muy verde. Y de esto que a través de un conocido nos hablaron de una iniciativa de la Universidad de Berkeley, una iniciativa de una persona que es Matei Zahaira, que había publicado un paper y que a través de ese paper había publicado una tecnología que se llamaba Spark. Por aquel entonces no era ni un proyecto del Apache Incubator ni nada, era un proyecto, una iniciativa. En aquel entonces nos juntamos todos, nos cogimos el paper, nos pusimos a leerlo, empezamos a analizar poco, desgranamos todos los pasos del paper, todas las cosas, todas las asunciones que había tomado Matei para desarrollar esta tecnología. Y yo creo que cuando terminamos de leer el paper nos miramos todos a la cara diciendo, Dios mío, esto es la hostia. Digo, esto nos va a cambiar la forma de procesar la información y esto realmente... Esto sí que puede significar un antes y un después, no nada de temas de in-memory ni tal. Esto realmente significa una evolución a todos los sistemas de Big Data. ¿Por qué? Era tan simple en concepto, básicamente definía tres conceptos básicos, ¿vale? Por un lado, la inmutabilidad de los datos. Esto parece una tontería, pero en el fondo te permite hacer muchas cosas. Es decir, te permite volver a reprocesar la información en caso de que haya algún proceso que falle, volver otra vez a reprocesar la información. Y no hace falta ni guardar un estado intermedio, no hace falta guardar absolutamente nada. Simplemente con saber qué pasos has dado, saber qué pasos tienes que dar en el futuro, en caso de que se caiga un nodo, volvemos otra vez a acceder a la información, los datos son inmutables, nos vamos a encontrar la misma base de datos y vamos a poder seguir evolucionando, vamos a poder reprocesar toda esa información. Lo cual hacía que no hiciera falta montar un sistema como HDFS, un sistema de ficheros, para poder persistir los puntos intermedios del procesamiento distribuido. Eso es una ventaja, porque si consideramos que la utilización que hace Hadoop de HDFS, si la contamos ahora no tiene mucho sentido, entonces tenía mucho sentido utilizar un sistema de ficheros para comunicar diferentes nodos de máquinas. Pero yo hago la analogía siempre, ¿utilizaríais un servidor FTP para comunicar diferentes ordenadores? Es decir, subiríamos un fichero a un FTP para que luego otro ordenador leyera ese fichero FTP. Es un poco raro, es decir, ahora mismo no nos suena a una cosa que haríamos, es decir, comunicaríamos directamente a las máquinas porque para eso tenemos unos anchos de banda que han evolucionado desde el 2004, para eso tenemos una memoria que es mucho más barata que en 2004 y para eso tenemos unos sistemas que son mucho más potentes que en 2004. La segunda cosa que dijimos, esto parece que tiene sentido, fue el tema de guardar toda la información en memoria, dejar de utilizar el disco. Pero ¿para qué vamos a dejar de utilizar el disco? La memoria es más limitada, tenemos esos problemas. Básicamente lo que se plantea la gente de Berkeley en ese momento es, si estamos teniendo problemas con Hadoop, porque el disco duro es lo más lento que hay en un sistema, la solución más fácil para que el sistema sea más rápido, no se rompieron mucho la cabeza en ese momento, fue dejemos de utilizar el disco.
¿Cómo podemos llegar a esa asunción? Vale, llegan a ese momento diciendo, joder, el disco es muy caro. El disco la memoria era muy cara por aquel entonces, era muy cara con Hadoop, era muy cara con MapReduce. Pero ahora tener un sistema, tener 32 gigas, 64 gigas en un servidor, no es dinero. Es decir, no supone demasiado dinero porque los sistemas, te vas a un sistema de Dell y un sistema commodity, es complicado comprar un servidor que tenga menos de 32 gigas de RAM ahora mismo. Y en un mundo de Big Data con 10 o 20 máquinas te puedes plantear fácilmente tener 100 o 200 gigas en memoria RAM. ¿Por qué no aprovechamos esa memoria RAM para distribuir la información? ¿Por qué no aprovechamos esa memoria RAM para analizar la información en el momento y no tener que estar utilizando el disco duro como un sistema de almacenamiento intermedio? No tiene mucho sentido. MapReduce tiene todo el sentido del mundo, pero volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de una tecnología en 2004. Yo siempre digo lo mismo, en 2004 Guardiola todavía jugaba al fútbol. De acuerdo que no jugaba al Barcelona, pero todavía estaba activo al fútbol y todavía no era entrenador, no sabía sacar la licencia de entrenador. Así que tengamos en cuenta que han pasado muchos años. España no ganaba Copas del Mundo, bueno, eso es como ahora, pero vamos, que no ganaba copas ni mundiales ni europeos. Y el principal tercer motivo, que era la simplicidad. SPAR era un sistema moderno, no solamente porque utilizara la memoria, porque utilizara un concepto como los datos inmutables. SPAR era un sistema moderno porque ya se habían planteado el problema de separar la planificación de los procesos de realmente el sistema de procesamiento. Es decir, en ese momento SPAR, no sé si conocéis otros proyectos de Berkeley, uno de los proyectos también más famosos que tiene Berkeley es Mesos. Mesos al final es, dentro del mundo Hadoop, equivalente a YAR, no sé si os suena, pero al final YAR y Mesos son gestores de clúster, lo único que están haciendo son como de árbitros, entre nosotros tenemos 50 máquinas, pues necesitamos tener una especie de árbitro que sepa qué máquina está ocupada, cuánta memoria hay en cada máquina, que sepa más o menos cómo se está ocupando el clúster. De esta forma nuestro árbitro va a ser capaz de decirte, bueno, pues entras aquí. Vamos, más o menos eres el gorrilla de un aparcamiento, ¿vale? Te va diciendo, estos son los recursos, estos son los aparcamientos, y te va a decir, aparca aquí un poquito a la derecha. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es necesario eso? Porque al final este hombre va a poder, este gorrilla, este sistema lo que va a poder es optimizar al máximo todo el sistema y no vamos a hacer asunciones como pues si necesito 2 gigas de memoria, pues como no sé muy bien el sistema, pues cojo 2 gigas en todas las máquinas y ya está, ya veremos. A ver qué pasa. No, ya te va a decir, no, tú necesitas 2 gigas en memoria, vete a tal máquina que está sin carga y utiliza esa máquina. Pues aparece ese sistema y ya SPAR aparece e intenta aprovechar al máximo toda esa tecnología, intenta aprovechar al máximo que la distribución de carga, el sistema de gestión de clúster ya está dentro de su sistema. Por aquel entonces, Hadoop 2.0 era casi una panacea. Es decir, no había una separación directa entre el sistema de distribución de procesos y el sistema de control de clúster con el sistema de procesamiento. Estaba demasiado enganchado, había demasiada fusión en ese procesamiento. ¿Y eso qué hace con todo el sistema? Que sea muy simple. Cuando terminamos de leer el paper y vimos esas ventajas que dijimos, esto es maravilloso, esto nos va a cambiar la vida, lo siguiente que pensamos es, esto lo tenemos que aplicar en el primer cliente que hagamos. Por aquel entonces nos cayó una demo ultra rápida, en plan, tenéis que hacer esto en 2 días, y dijimos, esta es la nuestra. Esto es la nuestra. Montar el sistema en Hadoop nos va a costar un infierno, y nos vamos a cabrear, y vamos a terminar hasta las narices, vamos a ver que las cosas fallan, vamos a ver que vamos a tener problemas y demás. Pues ya total, vamos a tener problemas, nos vamos a tener que hasta las 9 de la noche para llegar a los 2 días, porque ya no montamos esto de SPAR y lo probamos. Montamos nuestro sistema de SPAR y la sorpresa es que no nos llevó 2 días. Es que a las primeras 4 horas ya estábamos funcionando con el sistema de SPAR. Ya habíamos desplegado 20 máquinas en Amazon, ya habíamos desplegado toda la información, ya habíamos desplegado Mesos para poder gestionar el clúster y ya estábamos lanzando nuestras primeras consultas en SPAR. Seguimos trabajando con ello y habíamos conseguido montar un sistema de Business Intelligence por encima del sistema de SPAR y teníamos nuestro Tableau funcionando directamente contra SPAR haciendo consultas. Nosotros no dijimos nada, dijimos, bueno, esto lo estamos utilizando, esto es un sistema de Big Data y estamos utilizando nuestro sistema de Big Data. Y yo recuerdo la reacción de todo el mundo cuando miró y dice, joder, ¿cómo habéis conseguido que Hadoop vaya tan rápido? Y digo, pues no utilizando Hadoop. Digo, la principal ventaja de nuestro sistema es que no utiliza nada de Hadoop, así que va mucho más rápido por eso. Y ese momento fue cuando ya dijimos, esto, date, lo hemos descubierto, ya hemos visto el punto exacto, ya sabemos dónde podemos seguir apostando. En ese periodo de tiempo, vuelvo a recordar, no era un proyecto, un subproyecto ahí metido en el AMLab que habíamos visto y que empezaba a evolucionar. Y ahí empezó a crecer todo.
creo que 3 o 4 semanas después, la comunidad de Apache decide aceptar el proyecto como Apache Incubator. Se empieza a generar más comunidad, empezamos a contribuir en el código, empezamos a trabajar con ellos, a hacer evoluciones sobre su forma de planificar, sobre elementos de cómo cargar los scripts de carga para que sea todo mucho más sencillo el arranque, el sistema mejoramos la consola. Hacemos una serie de cambios y contribuimos en el código. Y el proyecto sigue evolucionando. En octubre, me parece, o en octubre, noviembre, en diciembre, yo creo que pasa en diciembre, a ser Apache de pleno derecho. Yo creo que es noviembre o diciembre. Yo creo que es noviembre. Noviembre de ese mismo año ya pasa a ser proyecto Apache full, con todas las condiciones, y vamos al primer Summit de Apache Spark en San Francisco, presentando nuestra integración en Stratio de Apache Spark con Cassandra. Y la comunidad sigue creciendo. En ese momento ya no solamente Apache Spark es solamente un proyecto de procesamiento, sino que se han incluido librerías para hacer Machine Learning como MLlib, librerías para análisis de grafos como GraphX. Se ha empezado a anunciar un sistema de procesamiento en streaming como es Spark Streaming, que intenta utilizar la misma tecnología que utiliza Spark para procesamiento en batch, para el procesamiento en streaming. Y además se añade soporte a YARN, se añade un sistema de soporte para cuando lances queries en MapReduce, que no tengas que cambiar absolutamente nada de tu sistema en MapReduce, y esas queries en MapReduce se lancen en un clúster de Spark. Es decir, el proyecto va evolucionando y nosotros vamos viendo cómo esa evolución se va haciendo posible, vamos viendo cómo esos cambios van mejorando y van reforzando nuestra idea. La comunidad sigue creciendo, llegamos a la versión 0.9.0, en donde ya Spark Streaming ya no es un proyecto de demo, sino que ya es un proyecto de verdad. En la versión 0.9.1 empezamos a ver la evolución de Spark SQL y empezamos a hablar con ellos para ver cómo va a evolucionar ese sistema y si podemos ayudar en la parte de SQL Streaming. Hasta hace 2 días, y como no llamamos, casi voy a introduciros a vosotros casi, que hasta hace 2 días bueno, hace 15, ¿no?, que volviste, es un medio mes, un par de semanas, que asistimos al Spark Summit de 2014 y ya se presentó la versión 1.0 de la tecnología de Spark. Cuando fuimos al primer evento del año pasado, en 2013, se vendieron, el aforo se pensó para venderse para 250 personas. Tuvieron que cambiar la ubicación, además iba a hacer la propia universidad de Berkeley y tuvieron que cambiar la ubicación porque se vendieron las entradas creo que en 15 días, en un mes. Tuvieron que contratar a una agencia de eventos porque a los pobres chicos, a la gente de Berkeley se les había escapado de las manos y ya no sabían cómo controlar eso. Y llegamos a ser más de 500 personas. En el evento de 2014 creo que han superado las 1000. Sí, más de 1000. Y con gente colgando el cartel de lleno dentro de la propia conferencia. La comunidad crece, está en un momento dulce. La suerte que hemos tenido nosotros es que ya llevamos casi más de un año trabajando con esta tecnología y la tenemos un poquito más fresca. Pero yo creo que es un momento bastante especial, un momento bastante particular para apostar por esta tecnología, porque realmente creemos y estamos convencidos de que es el salto que necesita la tecnología de Big Data para que sea más fácil de utilizar, para que sea más asequible para el público en general y para que en definitiva sea más útil y que veamos bastante más rendimiento. Hello, Pat. Hey, Ruben, how are you? Sorry about the miscommunication there. Okay, it's not only me. I have like 50 people behind me. Let me try not to break anything while I show you the full house here. Right. Okay. Hi, everybody. Hello. So yeah, we were basically presenting Spark and Databricks, and we were about to speak about the Spark Summit, where we were like 3 people of Stratio, and I don't know how many people in this room attended the Spark Summit last year or this year, but maybe Pat, you could just introduce yourself, Databricks, and also the Spark Summit, and kick it off. Sure thing. If you don't mind, I can't see everybody. Is it possible to tilt the screen? Awesome, there you go. Hi. Hey, everybody. Hi. Great. Well, yeah, thanks for having me for a few minutes. We're very excited to see you guys starting a new Spark meetup. There's been all kinds of Spark meetups starting across the globe in the last few months.
basically all the major cities in the U.S. and we've seen meetups start in London and now with you guys as well as Taiwan, and it's really great to see the community growing so quickly. At Databricks, we are a company basically focused around Spark. So I don't know if anyone recognizes behind me that that's the campus of UC Berkeley. Databricks is a startup that spun out of the UC Berkeley AMP Lab, where Spark was created as part of the Badass stack. And the core committers and founders and project leads from Spark all got together and started this company where we are 100% committed to keeping Spark open source and continue to invest quite a bit of time and energy in contributing back to the project. So we're really excited to see the community continue to grow and have folks like yourselves getting involved. At Databricks, we, in addition to having the Apache Spark project, which we spent a lot of time on, we're also building a cloud-based service for running Spark. And so if you're interested in looking at that, you'll see some information at the Spark Summit, which we just had. The Spark Summit was the second Spark Summit. So actually, when we first started Databricks, we planned this be the first Spark Summit about 3 months after the company started. And we had very little time to plan, but nonetheless, we still ended up getting about 500 people there, which was very exciting. This second Spark Summit, which was maybe 6 months later, was already at 1,000 people. And so very excited to see that. The next time Spark Summit comes around, you guys should definitely consider going. We like to make sure it's not a very vendor-oriented conference. We like it to be very technical. So there's lots of talks and training and things along those lines that are very much focused on the technology. I should also note to you guys that we've worked with O'Reilly to partner up with them, and whenever you see a Strata conference, so you guys might be familiar with the O'Reilly Strata conferences, so they have one in New York, one in California, and then they have one this year in Barcelona. And when the Strata conferences run, we're going to be running something called Spark Camp, which is basically a day of training classes. And so we'll be coming to Barcelona this year. Quick trip for you guys to attend Strata, and also while you're there, attend the Spark Camp and sit in on a whole day of training. So heads up, that's coming your way in, I think, November. So the conferences are one way to get involved in the community, but obviously these meetup groups are another excellent way for people to stay up to date on what's going on with Spark, and make sure that you guys also join the user mailing list. Those are very active, and quite a few people are there providing answers to questions and sharing what they've done with Spark. So yeah, that's a quick intro for us. I guess another thing I wanted to mention is that over the past year, in addition to the conferences we've had, we've also seen quite a few people get on board in terms of contributing to the Spark codebase. So back in June of 2013, right around the time Databricks started, there were about 68 contributors, and 1 year later, we're already up to 255 contributors to the Spark project. And we went from about 17 different companies contributing to Spark to about 50 now, with moving from like 63,000 lines of code or so to about 175,000 lines of code. All things considered, this is now the most active project in the Hadoop ecosystem. So we're pretty excited to be, in such an important position for the big data community, and we definitely plan to continue to make a big impact through providing the libraries that people need and making sure that Spark is the best way to work with big data across the board. So that includes SQL, machine learning, working with data in memory, but also, not just in memory, also
reading, processing like ETL jets, etc. That's full streaming. So anyway, that's a quick summary. I'm really excited to see you guys starting this meetup, and also looking forward to hearing more about the talk that you guys are planning to give, Ruben. Very good, Pat. Is there any question from us? I have to mention that Big Data Spain conference takes place just before Strata Conference Europe in Barcelona, and the Big Data Spain conference is in Madrid. So please let me use this opportunity to invite you guys to come over and be part of the conference as well. So, but I mean, I'll leave it there. Yeah, are there any questions? Okay. So I think that's it. I think it was very exciting to say hello. We are recording this meetup, and we are going to hang it up on YouTube. So we just hope this is the first of many. So, yeah, absolutely. And at Databricks, we plan to help as best we can to continue giving you resources to run more meetups. So stay in touch with us. Thank you very much for joining us today, and enjoy your day about to start. Thanks, Ruben. Take care, everybody. Bye. Él es David Morales, que viene a ser un desarrollador y un arquitecto de soluciones en Stratio. Y bueno, yo soy Paco Madrid, soy del enemigo, yo soy de sistemas, ¿vale? Y hemos sido dos de las personas de Stratio que hemos asistido este año al Spark Summit en San Francisco, ¿vale? Entonces la idea era contaros un poco cuáles fueron nuestras experiencias, qué nos preguntaba la gente, qué se presentó, novedades. Y bueno, por no hacer dos charlas diciendo lo mismo, pues las hemos integrado en una. Y bueno, nos iremos dando paso a medida que lo vayamos necesitando, entiendo. Bueno, primero es un placer que Pat nos haya adelantado un montón de cosas de la presentación, porque prácticamente lo ha contado todo el Spark Summit, así que veréis que tenemos esos mismos datos que ha contado Pat sobre Spark Summit, sobre la consolidación de Spark, los tenemos aquí en la presentación y lo contaremos. Hablaremos un poco más adelante, pero nuestra presencia en el Spark Summit está básicamente fundamentada en que fuimos sponsors del propio Summit, como Stratio, y también nos aceptaron dos charlas, fuimos speakers en dos charlas. Una de ellas con Telefónica, con un caso de uso, luego hablaremos un poquito más sobre ello, y la otra sobre uno de los módulos que hemos construido en Stratio, que lo llamamos Stratio Streaming, está basado sobre Spark Streaming. Y bueno, pues les pareció interesante estas dos charlas y estuvimos aquí presentando. Bueno, como digamos anuncios clave o cuestiones relevantes que nos trajimos del Spark Summit, lo veis un poco aquí, ¿no? Spark se revela como el proyecto más activo del ecosistema Hadoop. La keynote de Databricks, si todavía no la habéis visto, está colgada el vídeo en streaming que grabaron y los slides que presentaron de todas las charlas. Si no habéis visto el keynote que presentó Databricks, os invito a que lo hagáis porque fue espectacular. Vamos, la gente salió muy contenta porque fue una keynote muy interesante, ¿no? Especialmente porque presentaron su servicio de cloud, de Spark Cloud, hicieron una demostración en vivo y, como os digo, fue una puesta en escena realmente brillante. La gente salía muy emocionada de la keynote. Sí, había hasta escépticos y todo, dicen cuánto estará grabado y cuánto será en vivo, ¿sabes? Eso de que funcione toda la primera y así, no se lo acaba de creer todo el mundo. Bueno, también tenemos que Spark SQL se consolida como lenguaje de interacción con Spark. Sabéis que inicialmente la iniciativa de Spark para simular Impala era Shark, y este proyecto ya anunciaron que tiene una fecha de función, por así decirlo, y el sucesor natural es Spark SQL, que va a tener un impulso bastante grande en los próximos meses. También hablaron del resto de ecosistema de Spark, como MLlib, por ejemplo, que es la librería de Machine Learning. Hubo bastantes charlas centradas en MLlib y bueno, sí que comentaron que
que va a ser otra de las patas de Spark que va a tener bastante recorrido de aquí a unos meses. Van a incorporar nuevos algoritmos y están abriendo la posibilidad de que los científicos de datos que utilizan Spark aporten al proyecto para hacer la librería de Machine Learning más potente. ¿Continúa, Sí. quieres? Sí, después, aparte, DataStax sacó a la luz que acaban de sacar un conector de Spark con Cassandra. No sé cuántos estáis familiarizados con Cassandra. Cassandra es una base de datos no SQL que es muy rápida, tiene un acceso muy eficiente a discos, muy rápida en inserciones y bueno, la verdad es que se podría decir que era algo que tenía que pasar. Nosotros ya implementamos nuestro propio conector y se ve que ellos, pues realmente se puede ver que todos los grandes jugadores, todos los fabricantes de Big Data, ya sean bases de datos, ya sean distribuciones de Big Data, todos están pivotando, se están dirigiendo a Spark. De hecho, incluso los que ya históricamente estaban ligados a Hadoop, ¿sabes? Lo cual eso ya dice mucho. Y bueno, muestra la tendencia del mercado que efectivamente que es que todo va hacia Spark y lo que es el uso de memoria en vez de un uso tan intensivo de disco como podía ser HDFS, Hadoop y todo eso. Hasta el punto que los grandes, los big players en Hadoop como Cloudera, Hortonworks, MapR, Pivotal, no solo eran sponsors del propio Spark Summit, sino que participaron en las keynotes y directamente estaban hablando, SAP incluso también, hablaron de la integración de Spark en su ecosistema Hadoop y ya está consolidado, digamos, el discurso de que este tipo de distribuciones son mixtas, están facilitando el Hadoop, el ecosistema Hadoop, y están empezando a incorporar Spark. Y bueno, el mensaje era bastante claro, como os digo, porque no era una de ellas o dos, sino que prácticamente estaban todos los big players de Hadoop estaban en la charla. Pues es un mensaje bastante claro en ese sentido. Bueno, el siguiente punto, como veis, SAP se incorporó a ultimísima hora como sponsor y anunció su integración de Spark con su producto SAP HANA. Dieron también una keynote y bueno, como digo, fue una incorporación de ultimísima hora, no estaba prevista, pero bueno, finalmente la iniciaron así. Como curiosidad, comentar que si veis la agenda del Spark Summit veréis que hay bastantes charlas de Yarn, que en teoría está asociado a Hadoop, y no tantas de Mesos, que es lo que en teoría es nativo de Spark. Pero claro, si veis quiénes están dando esas charlas, vienen a ser Cloudera, Hortonworks, todo del ecosistema de Hadoop, lo cual, ¿qué hacen? Pues obviamente defender lo que es suyo, que es Yarn. Además hay una gran plataforma ya instalada de Hadoop, con lo cual esa podría ser la explicación de que efectivamente haya varias charlas de Yarn, mientras que lo que es Mesos pues no tenga tanta repercusión en este Spark Summit. Creo que aquí el punto es que Yarn sí que tiene muchas más implantaciones funcionando actualmente y por eso tiene una inercia, digamos, en el mercado mucho mayor que Mesos, que es algo más incipiente y todavía no está tan implantado en soluciones reales. Bueno, estos un poco son los datos que habéis contado en general, tanto Álvaro como Pac. La asistencia al Spark Summit, como veis, prácticamente se ha duplicado, teniendo en cuenta que entre el Summit de 2013 y el Summit de 2014 ha habido apenas 6 meses de distancia. Entonces, bueno, lo cierto es que Databricks estaba muy contento, ¿no?, de que tuviera esta repercusión y de que el Summit fuera tan numeroso. Es una prueba de, bueno, como decía antes, de la consolidación de Spark y de la consolidación de la comunidad también de Spark. Estos son algunos datos generales de la actividad de Spark. Lo ha contado Pat, también estos datos mismos los ha dado él. Como podéis ver, la evolución de un año a otro es bastante significativa, especialmente el número de contribuidores al código, que ha crecido bastante. Y quizás uno de los datos más relevantes es que estos dos titulares, ¿no?, que es uno de los 3 proyectos más activos de Apache en general y es el más activo dentro del ecosistema Hadoop. Como veis, tanto el número de commits como el número de líneas modificadas o cambiadas en Spark supera con bastante tecnologías ya muy consolidadas que tienen, como os digo, mucha inercia en cuanto a la comunidad. Y esto es un dato también que, bueno, obviamente refuerza todo esto que os estamos viendo.
hemos sacado una nube de palabras de todas las charlas que se han impartido en Spark Summit. Se han impartido 63 charlas, entre keynotes y las charlas propias. Organizaron, bueno, las keynotes eran por la mañana, las charlas eran por la tarde, había 3 tracks simultáneos, uno orientado a aplicaciones, otro orientado a desarrollo y un tercero orientado a data science y a investigación, donde pues, puede hacer una idea, pues eso, que hay un track específico donde fundamentalmente se hablaba de Machine Learning, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente se hablaba de Machine Learning. Por tanto, parece que tanto Spark SQL como Machine Learning van a ser dos patas con mucha evolución de aquí a final de año. Para hacer una comparativa, en el Summit de 2013 se impartieron 33 charlas, o sea, 6 meses antes impartieron 33 charlas, 6 meses después 63. Y solo comentaros que tal y como han comentado antes por el streaming, en la web del Spark Summit están todas las charlas que se pueden ver ahora, que os animo porque la verdad es que hay algunas muy interesantes. Bueno, una cuestión interesante también es ver que empresas del sector se están interesando por este tipo de eventos. Veis los diferentes sponsors que hubo en el Summit de este año, algunos de gran calado, como de forma muy llamativa IBM y SAP. Como digo, SAP fue una corporación de ultimísima hora. IBM en el Summit anterior aparecía como un sponsor instant, que llamaban, que era, pues bueno, un poco voy a aparecer en la foto y se acabó. De hecho, este año no hay sponsor instant, o sea, esa categoría desapareció. Y fijaros dónde está IBM ahora, está como sponsor platino. Amazon es cierto que repitió, fue sponsor platino en el Summit de 2013 y repite como sponsor platino en el 2014. Fijaros quién está por aquí, ¿no? Pues Cloudera, Hortonworks, tenemos a Hortonworks, tenemos DataStax, MapR, en fin. Bueno, nosotros estamos por aquí también. Un poco lo mismo, estas empresas no quieren perderse el salir en la foto y tuvieron una participación muy activa, como os digo, en los stands, en las keynotes y en general el mensaje de apoyo a Spark fue definitivo, ¿vale? No había nadie que se saliera de ese discurso. Hay algunos jugadores que si los ves por primera vez y no acaban de cuadrar, dices Red Hat, ¿de por qué Red Hat está ahí? Al final puede ser un poco paranoico o no, pero acaba de salir la versión 7 de Red Hat Enterprise y curiosamente una de las grandes cosas que están anunciando con la 7 es toda la parte de containers, soporte para Docker, cgroups y Mesos, por ejemplo. Parte de lo que hace este gestor de clúster es justamente particionar los recursos de un equipo, de un servidor o de varios, utilizando contenedores. ¿Sabes? Entonces, efectivamente, ya te da a entender que sí que ha habido conversaciones, no sé hasta qué punto han coincidido fechas aposta o ha sido casualidad, pero sí han sacado justamente la versión 7 de Red Hat Enterprise, justo ha sido el Spark Summit, y justo han sacado la versión 1.0 de Spark. ¿Sabes? Entonces, como que todo encaja demasiado bien. Bueno, esto fue otro anuncio bastante interesante, no se sabía nada al respecto y en las primeras keynotes que presentó DataBricks anunciaron un programa de certificación tanto de distribuciones en Spark como de aplicaciones en Spark. Y no solo anunciaron el propio programa de certificación, bueno, creo que el anuncio fue unos días antes y justo el lunes, cuando empezó el Summit, ya presentaron aquellas distribuciones que habían pasado el programa de certificación. Bueno, como podéis ver, están todas las grandes. Este anuncio obviamente pues, tuvo mucha repercusión porque cuando tienes a tantas empresas tan importantes apoyándote y certificándose, pues digamos que para DataBricks fue un espaldarazo muy grande y fue uno de los grandes titulares del primer día, el programa de certificación de distribuciones y de aplicación. Como ha comentado antes Rubén, nosotros hemos superado el proceso de certificación esta misma semana y lo anunciaremos posiblemente antes de que termine la semana o a principios de la semana que viene y somos la primera, creo que no me equivoco si digo que somos la primera compañía europea que tiene una distribución certificada en Spark. Adelante. Y bueno, esto es en las horas que estuvimos frente a nuestro stand, ¿vale? Que parece muy modesto, pero eran todos iguales.
Pues efectivamente llamaba mucha atención porque nuestro nombre no era muy conocido y nos preguntaban qué es lo que hacíamos, la primera distribución pura de Spark, ¿sabes? Eso llamaba mucho la atención. Y efectivamente uno de los temas que más curiosidad o más interés levantaba era todo lo relacionado con streaming, Spark Streaming. Entiendo que efectivamente todo lo que tiene que ver con MapReduce ya está de sobra conocido y efectivamente lo que realmente no conocía la gente, no sabía cómo sacarle jugo y donde realmente tienen problemas ahora mismo es todo lo que tiene que ver con Spark Streaming. Entonces nos venían a preguntar mucho acerca de nuestra solución de streaming y también acerca de integraciones con otros sistemas de almacenamiento y de persistencia aparte de lo que es HDFS. ¿Vale? Si hay persistencia en bases de datos Cassandra, Mongo, en fin, todo lo que por definición, por defecto, no viene en Spark. También justo coincidió que DataStax anunció su conector con Cassandra y nosotros ya disponíamos de uno, con lo cual, bueno, también llamaba mucho la atención, ¿sabes?, que una pequeña empresa, ¿sabes?, tuviera las mismas miras que DataStax, ¿no?, que es justamente el desarrollador del producto. Por resumir mucho, vamos a aligerar un poco la presentación, que tenemos un poco de prisa. Por aligerar mucho lo que nos preguntaban, llamaba mucho la atención que no tuviéramos ninguna relación con Hadoop. Nosotros somos una distribución pura en Spark y eso llamaba la atención. Esto hoy en día suena un poco más normal, pero si tú preguntas hace 6 meses sobre una distribución pura en Spark, pues vamos, era prácticamente una locura. Entonces, nosotros apostamos muy fuerte por Spark y a día de hoy vemos ese mensaje revalidado porque la gente pues, se sorprende, ¿no?, de que haya una distribución solo trabajando con Spark. El interés, como decía Paco, en streaming y en la integración de Spark con diferentes bases de datos y sobre todo también el interés que tenían en nuestras implantaciones de Spark en España y en Europa. Obviamente Spark es una tecnología incipiente aún y llamaba mucho la atención el que hubiéramos implantado ya en varios clientes proyectos con Spark. Como os decía antes, nos aceptaron 2 charlas en el Spark Summit. Ya impartimos una en el Summit de 2013 sobre nuestra integración de Spark con Cassandra. Las 2 charlas eran nuestra solución de Statio Streaming basada en Spark Streaming y un caso de uso de Telefónica CBS, que es básicamente la aplicación de Spark en el entorno de ciberseguridad de Telefónica. Y llamaron mucha atención las 2 charlas, tuvimos bastantes interesados, bastantes preguntas y bueno, yo creo que es un poco síntoma de la atracción que está haciendo Spark Streaming y el interés por implantar Spark en proyectos reales. Y bueno, ya está anunciado el siguiente Spark Summit. Va a haber una en la costa más cercana, lo cual viene bien porque San Francisco está muy lejos, muchas horas de vuelo, va a estar en Nueva York. Y curiosamente también el Cassandra Summit se va a hacer exactamente en el mismo sitio, en el mismo hotel que el Spark Summit, y también es este año. Entonces... Nosotros tenemos 2 charlas aceptadas también en el Cassandra Summit, o sea, en septiembre estaremos otra vez en San Francisco como Stratio. Si fijáis en la agenda del Cassandra Summit, se va a hablar también bastante de Spark, es decir, en el Spark Summit se habló de Cassandra y en el Cassandra Summit se va a hablar mucho de Spark. Y comentaros que aquí va a haber dos Spark en el 2015, uno en la costa este y otro en la costa oeste. Yo creo que nada más. Hemos puesto aquí un popurrí de fotos de San Francisco, no podían faltar los perritos calientes, por supuesto, nos encontramos en Zoltar, una máquina de Zoltar. Esta es la sala más grande donde se impartían las charlas, había otras 3 salas en simultáneo, como hemos contado. El ascensor de la muerte. El ascensor del hotel. Y bueno, aquí está Fran de Telefónica a punto de dar la charla, junto con el CEO de Stratio, que es Óscar. Nada más, muchas gracias por estar. Yo tenía una cuestión. Sí. He visto en una de las slides que Spark es el proyecto más activo del ecosistema de Hadoop. Entonces no me ha quedado claro por qué habéis puesto El nombre Hadoop, ¿no? Sí, porque en principio no tiene nada que ver. No. Dentro del ecosistema Hadoop realmente se engloban diferentes tecnologías. Un poco Hadoop es el nombre que ha quedado como el nombre más familiar, ¿no?, con el que todo el mundo sabe de qué estás hablando. Se utilizaba mucho Big Data también antes, se sigue utilizando.
y bueno, pues es un poco por inercia. Storm, por ejemplo, no tiene nada que ver con Hadoop, pero se concibe como un proyecto dentro del ecosistema Hadoop. Entonces, bueno, Spark todavía digamos que sigue muy ligado a ese ecosistema. Realmente no tiene nada que ver, se entiende así. Los conocimientos que se puedan tener de Hadoop no valen para nada o Sí, se pueden aplicar. sí. Hombre, es diferente Spark a Hadoop, pero lo que son los conceptos, MapReduce, todo eso al final se mantienen. Spark es compatible con HDFS, que también está en Hadoop, es decir, sí que no son lo mismo. De hecho, no es necesario utilizar nada de Hadoop para utilizar Spark, pero sí que hay cierta colisión de conceptos que sí te sirve, por supuesto. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, antes tu compañero ha dicho hardware commodity, 200 gigas en RAM, etc. Y si yo tengo un procesador de 20 teras, ¿qué ocurre? Porque se desborda. O pongo muchísimos... O sea, el escalamiento, o sea, es otra. El escalamiento es lineal, como Hadoop. Sí. Entonces, Si quieres más procesamiento, añades servidores. claro, pero entonces tengo que añadir muchísimo más procesador. O sea, desde un punto de vista de negocio, me voy a gastar más dinero en una infraestructura Spark que me de Hadoop. Hombre, no tiene por qué. Como comentaba ahora, los servidores de memoria suelen andar sobrados. De hecho, el commodity server de Europa no es el mismo que en el de Estados Unidos, también es verdad. Pero no necesariamente. En Hadoop tampoco te cabía todos los datos en memoria. Los tenías en disco. Lo mismo pasa con Spark. No necesitas tener los 200 teras en memoria para procesarlos. Vale. Y luego la siguiente es, desde un punto de vista de cuando veis un cliente, etcétera, porque a mí me ocurre, Hadoop lo ven como un estándar. Entonces ya ven montado un estándar con una serie de ecosistemas, de proyectos y empiezan a creer en el open source y apuestan por ello, etcétera. Pero por Spark, bueno, yo todo el ruido que he escuchado de Spark es bueno, en ningún caso es nocivo y crearon el proyecto. Entonces, cuando veis un cliente y le decís que todo lo que han creído estos años está mal, pues No es que esté mal, es simplemente que hay un paradigma nuevo de computación que es mejor. Entonces, si tú tienes una inversión realizada en un proyecto Hadoop, no tienes por qué tirar de basura. Si está funcionando, adelante. No tienes por qué rehacer todo lo que tienes. Muchas veces nos encontramos con que hay clientes que tienen distribuciones de Hadoop bastante fuertes, digamos, con mucha inversión, y como habéis visto anteriormente, una distribución de Cloudera hoy en día ya incorpora Spark Streaming. O sea, la forma en Cloudera por poner una solución de streaming ya no es Storm, sino que lo pasan a Spark. Entonces nosotros muchas veces nuestra forma o cómo llegan nuestros clientes a nosotros es precisamente esa. Existe una solución de streaming, voy a probar con Spark. Una vez que he probado con Spark y la solución de streaming me funciona mucho mejor que Storm, mucho mejor que otras soluciones, voy a probar con otra cosa. Voy a poner un pequeño piloto o una parte de mi sistema a funcionar con Spark. Y gradualmente se van haciendo el switch de Hadoop a Spark. Obviamente, como tú decías, es un discurso difícil. Llegar a un cliente que ya tiene una inversión fuerte en Hadoop y explicarle que tiene ahora que cambiar todo eso a Spark, pues no es agradable de contar y digamos que tiene, es dificultoso, ¿no?, de explicar, pero es cierto que la necesidad que tienen las empresas de procesar esta información de forma rápida, de forma fiable, es muy grande. Entonces, cuando han probado Hadoop y han visto que en muchos casos no se ajusta al rendimiento que realmente esperaban, prueban con Spark precisamente porque ven como una alternativa, una inversión mucho menor que Hadoop. ¿Qué diferencia de rendimiento hay? Hablando de la misma estructura. Pues en la propia página de Spark dicen que hasta 100 veces más rápido. 100 por. Eso de hasta, pues se entiende, ¿no? No va a ser siempre, pero sí. Pero no solo eso, sino que la velocidad en desarrollo también, el coste que ya en tecnología es mucho menor. Spark es una API para todo, para batch y para streaming. Solo necesitas una API, necesitas conocer un lenguaje para desarrollar las dos vertientes del programa. Sin embargo, con un ecosistema Hadoop necesitas conocer y probar varias cosas porque el ecosistema Hadoop es enorme. O sea, estamos hablando de muchas tecnologías
algunas muy específicas y necesitas, digamos, mucho ingeniero y mucho experto en cada una de las tecnologías para sacar adelante un proyecto. Aquí Spark, el éxito yo creo radica en que es una API para todo. Entiendo que a la hora de mantenimiento del sistema para que sea mucho más sencillo de tener una plataforma con muchas capas y muchos sistemas diferentes. Efectivamente hay otras distribuciones que en su stack tienen un montón de tecnologías diferentes que al final tienes que mantener todas. ¿Vale? Mientras... El riesgo de fallo en una implantación de Hadoop obviamente es mucho mayor que una implantación de Spark, solamente por las tecnologías que hay involucradas. El número de tecnologías involucradas en un proyecto de Hadoop, pues no es exagero si pueden ser 4 o 5 veces el número de tecnologías que involucra un desarrollo de Spark. Entonces, necesitas muchos más expertos, el riesgo de fallo es mayor, los tiempos de desarrollo son mayores y, como os decía, los clientes ven en Spark una forma de reducir todos esos riesgos y de probar, ¿por qué no?, otras cosas. Es decir, es un mensaje difícil, como os digo, pero a la vez hay una necesidad que se está cubriendo con Spark. Pero estáis hablando siempre de streaming, ¿no? Es decir, que yo no entiendo ni quiero entrar en el tema de Hadoop. Yo trabajo todos los días con Hadoop, soy súper feliz. Tenemos 180 teras que se nos quedan pequeños, funcionan súper bien. Impala, tenemos Spark, Impala mucho más rápido que Spark, hacemos estas cosas. Pero sin entrar en eso. Es decir, el almacenamiento permanente de 200 teras y ¿qué solución tenéis? O sea, ¿por qué ese empeño en quitar Hadoop, que es lo que funciona? Y ¿cómo almacenas permanentemente esos 200 teras? Porque eso no lo puedes tener en memoria, ni lo quieres tener en memoria. Como te digo, no hay ningún empeño, es decir, estamos desarrollando proyectos ahora mismo híbridos, que tienen parte en Hadoop y parte en Spark, no pasa nada. Nosotros no somos... Es que para mí es natural, es que para mí Spark es, vamos, el complemento perfecto para Hadoop. Esperemos, digamos, ponerlo más maduro. O sea, te estoy diciendo, yo simplemente cuento el número de filas de un fichero HDFS con Impala y con Spark. Impala me corre mucho más. Impala es procesamiento de memoria también. O sea, la razón, exacto, eso de 100 veces más rápido la memoria que el disco, eso no hay que estar muy listo, eso debemos saber. Cosas sencillas que estamos haciendo con Spark, porque todavía eso lo hacemos todo bien, van, desde luego, no mejor que Impala. Y me gustaría, todavía estamos esperando del CDH5, el CDH 5.1, para poner el teóricamente bueno Spark que viene con el Spark SQL, a ver si tenemos algo que pueda compararse con Impala. Hoy en día no tenemos nada que pueda compararse con Impala. Y Impala no sirve para todo. Hay cosas demasiado grandes para Impala. Entonces, hay cosas, y no todo es problema de procesamiento de tiempo. A veces un batch que tarda 1 hora está muy bien, corre una vez al mes, pero corre un fin de semana, ¿sabes? Hay mucha gente trabajando en un clúster donde hay igual 25 data scientists yendo contra un clúster que tiene como un nodo por persona que está conectada y funciona bien. O sea, a mí todo eso de desprestigiar Hadoop no lo entiendo. O sea, no entiendo el desprestigio. No tengo ningún interés. A mí me da exactamente igual. Para mí es software libre. No es nuestro mensaje porque, como te digo, hemos trabajado, como decía Álvaro, hemos trabajado con Hadoop, o sea, tenemos mucha experiencia con Hadoop. Seguimos trabajando con Hadoop, seguimos a día de hoy implantando proyectos híbridos en aquellos clientes donde tienen una distribución de Hadoop. Nosotros utilizamos la parte de Spark que necesitan, que Hadoop no se la cubre. Pero sigo con la pregunta legítima y de verdadero interés. ¿Qué alternativa tienes a Hadoop? O sea, te doy ahora 200 teras de tablas, ¿dónde me los guardas? Es que Spark también trabaja con HDFS. Si tienes ya los 200 teras, los puedes trabajar. Sí, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, el MapReduce en Hadoop, todos los resultados intermedios los vuelve a guardar en HDFS para después volver a leerlos. Sí, aunque eso conocido, por eso ya claro, puede ser un parche, pero tampoco nosotros. Efectivamente. Estoy de acuerdo, si estoy totalmente. Entonces no es que HDFS o el ecosistema. Totalmente favorable a Spark, por eso vengo aquí y lo que quiero es aprender más y conocer la experiencia de la gente que lleva muchas ventajas sobre mí, porque yo llevo poco tiempo con eso. Pero yo entiendo, evidentemente, levantar un RDD y hacerle consultas una tras otra sin tener que guardarlo al disco, o sea, para cosas donde estás haciendo iteraciones, no va a haber nada tan bueno como Spark. Esa es nuestra esperanza. Cuando todo funcione, le saquemos chispas, o sea, para eso estamos.
no estoy criticando, pero no veo el tema de criticar el almacenamiento, si el almacenamiento permanente lo sigue necesitando. Sí, lo sigue necesitando. HDFS sigue siendo la mejor opción para almacenar datos grandes. Es la opción para... La opción nativa. Claro. Sí, la opción sí, por lo menos del Cloudera. Claro. Si yo ahora un TextFile ahora... Spark... No, yo he conocido otros Sparks que instalé yo para hacer pruebas y tenía dos tipos de fichero, un Hadoop file, yo podía hacer un sc.hadoop file o sc.textfile. Ahora ya hago un sc.textfile y me va directamente a HDFS, ya no puedo ni siquiera cargar ficheros de mi disco local y eso, o sea, me parece muy interesante, pero hay cosas que no acabo de entender. Por ejemplo, pero para eso vengo aquí a hacer la pregunta. El tema de la integración con Cassandra. O sea, si yo tengo una base de datos enorme en Cassandra, está distribuida en los nodos, hago una query y eso se monta en un RDD, los datos viajan. Porque lo ideal sería que Spark entendiese qué está en cada nodo. Efectivamente. Eso es nuestra solución. Esa es la Todavía lo estamos investigando, pero nuestra solución de integración con Spark y Cassandra respeta la localidad de los datos. Sí. Con lo cual, cada servidor de Spark trabaja únicamente con los datos que están en ese nodo en Cassandra. Por tanto, el procesamiento obviamente no tiene que haber un trasiego de datos entre nodos, que es realmente inútil, sino que cada uno trabaja respetando la localidad de los datos. Obviamente eso es lo interesante. Eso es lo interesante de la integración con Spark y Cassandra. Esa parte la tenéis vosotros. Ah, no, sí, yo tengo preguntas. Cada vez es más interesante, pero tengo que cortarlo. De todas maneras, yo lo que sí, la próxima vez que le haga una pregunta, y lo único que os pediría, otra todavía, y que os presentéis cuando hagáis la pregunta, el nombre. Pero damos paso a la última. Si quieres, después vamos a tomar algo abajo y nos... Lo que os sugiero es que, como va a haber más oportunidades de vernos, que hagáis sugerencias en abierto y cortamos cada tema. Sí, yo tengo muchas preguntas técnicas. Podéis también visitarnos a nuestras oficinas y estamos encantados de hablar con vosotros y resolver las dudas que tengáis. Tampoco hay ningún problema. Todas las soluciones que desarrollamos sobre Spark, pues es importante decirlo, son open source. O sea, podéis ir a nuestro GitHub, descargarlas, probarlas, podéis acceder a nuestro sitio web también y hacernos Pues perdonad, la última pregunta. Sí, muy breve. No, si yo quisiera ahora mismo pues complementar los conocimientos que tengo de Hadoop y quiero aprender Spark, ¿hay alguna distribución como Cloudera para jugar, entre comillas? Nosotros es más para probar nuestras tecnologías, nuestra distribución. Tenemos un sandbox, que es una máquina virtual con toda nuestra solución, todo ya instalado y con un dataset de prueba con lo que puedes probar, lo cual está bastante bien para aprender. La única distribución que hay así para descargar una sandbox y ponerte a jugar con ella solo es Spark, que sepamos, pero bueno. No obstante, pues en el sitio web de Spark pues seguramente te encuentres bastante documentación, ejemplos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y espero vernos a la vuelta de las vacaciones.